Gracias, señor presidente. Se ha dicho mucho y todos con su punto de vista. Días pasados, cuando se pide un cuarto intermedio para que esto sea votado junto a la visita del jefe de gabinete, bueno, yo planteé de que me parecía que este tema merecía una tarea y un debate mucho más profundo que se está dando hoy, y me parece que la palabra consenso de alguna manera es la que está dominando el debate. Seguramente si cada uno de nosotros pudiera ejercer de manera individual la tarea legislativa, cada uno tendría una ley muy distinta a la que está hoy saliendo. Pero bueno, como es un tema tan discutido, como es un tema donde hay cuestiones filosóficas, ideológicas, de práctica, se ha llegado a estos dos dictámenes, el de mayoría y el de minoría, prácticamente iguales, que hoy estamos debatiendo, y está bien que lo vayamos a votar. Y está bien que lo votemos porque la política se merece tener esto en un buen marco y en una buena legislación, porque si no, esta situación de sospecha permanente, que también decía una senadora preopinante, nos termina de alguna manera afectando a todos. Yo creo que se pueden asumir, y ya se ha repasado acá en el derecho comparado, tres tipos o tres formas de financiar la política. Aquellas que tienen un financiamiento privado, diríamos muy poco limitado, se habló mucho acá del caso de los Estados Unidos de Norteamérica, con muy baja participación o casi nula del financiamiento de parte del Estado. Muchos otros casos que también se habló acá, básicamente en Occidente y también en países como México, de un financiamiento público prácticamente exclusivo. Y por último, el sistema mixto, que de alguna manera es el que uno puede ver que estamos adoptando en esta legislación. Un sistema donde el Estado participa con una buena parte del financiamiento, y no solamente en dinero, sino también en los espacios televisivos que recién veíamos, en la incorporación de nuevas tecnologías, en las boletas, y obviamente ahora la apertura al financiamiento del sector privado. Yo lo que sí veo que nosotros, para lograr este consenso, hemos logrado un sistema mixto con financiamiento público-privado, pero al financiamiento privado le pusimos muchos límites. Digo para mi gusto, porque uno tiene que decir lo que piensa y lo que cree, y yo en una situación no de practicidad, sino a mí me parece que el rol del legislador muchas veces tiene que hacer que la norma que surja, es decir, ese deber ser, sea mucho más parecido al ser, a la situación que se vive de hecho en la política. Pero bueno, vemos que hay límites, y yo los dividiría en tres, a esos límites que hoy está estableciendo nuestra legislación que estaremos votando. Hay un límite al valor total de la campaña, que en mi interpretación difiere, depende de las categorías electorales que se vaya a votar. En estos días se habla mucho de que no va a haber elecciones de parlamentarios del Mercosur, con lo cual eso, a mi modo de ver, sacaría bastantes recursos a las campañas electorales. Una campaña en Misiones, uno podría decir que el tope de la campaña del espacio político al que nosotros pertenecemos no podría superar de 12 millones de pesos. Ese sería más o menos el número que da. Pero si uno tuviera, por ejemplo, una campaña del Chaco, donde elige senador, ya toma más color y es una campaña de 36 millones de pesos, si hubiera parlamentarios del Mercosur, si no, perdemos otra fuente de aportes. Hay un límite también que es al monto del aporte. A mí me hubiera gustado que sea bastante superior al 2%, pero bueno, es lo que se logró el consenso. Me hubiera gustado que sea mucho menos restrictivo. Ya vemos dos límites entonces. Hay un límite global a la campaña, ese resulta de la diferencia entre ese número global menos el aporte del Estado, que a su vez depende de los votos que se sacó en las elecciones, y tenemos este límite que se está planteando concretamente a que nadie puede aportar más de un 2% de ese límite total. En el caso de la provincia de Misiones, a mí me gusta poner ejemplos, más o menos están 250.000 pesos para nuestro espacio político. Es un límite, para mi modo de ver,
bastante bajo. Pero bueno, es el límite del consenso. Y luego viene un límite bastante discutible, que es el que está dando vueltas acá y porque en definitiva, de alguna manera el pato de la boda lo están pagando los sindicalistas o los sindicatos, pero es el límite a la persona que está habilitada o no para aportar. Y ahí somos sumamente restrictivos y me parece que, y quiero que se me entienda bien, lo que estamos transformando en deber ser en norma dista mucho de lo que de hecho es el ser de la política. Entonces, excluimos y decimos que no pueden aportar un montón de personas que en definitiva en la historia de las campañas políticas, me parece que de Ushuaia a La Quiaca, han sido los que de hecho han financiado el movimiento de la política. Pero bueno, hemos escrito una serie de personas que no pueden aportar. Y yo me imagino que por ahí en la historia de la política un panadero del conurbano bonaerense o un agricultor de Rafaela o una persona que vende indumentaria de pesca en Misiones no aparecen en el listado tradicional de los aportantes. Hay otros que históricamente aparecen en el listado tradicional de los aportantes, dentro de ellos los sindicatos que hoy aparecen como los que pareciera que separan las aguas en lo que ha sido este casi pleno consenso. Yo anticipo de que si mi visión es que los límites debieran ser mucho más flexibles, obviamente que vamos a acompañar el dictamen de la mayoría, porque en esa exégesis que se viene haciendo de que la plata del que es el gremialista o el gremio en realidad está disponiendo la plata del afiliado, yo haciendo entonces otro nivel de abstracción, las personas jurídicas que tienen un montón de socios y capaz que el socio es un jubilado, con el mismo criterio tendríamos que impedirle que haga el aporte, porque en definitiva es exactamente lo mismo. No viene el señor supermercadista a poner la plata. Por ahí viene un señor que tiene un montón y que quizás cotiza en distintos lugares y que tiene muchos accionistas y bueno, con la misma lógica, yo creo que ambos debieran estar permitidos, si bien lo planteó el miembro informante. Si en una legislación se permite que un lado, es decir, la patronal, pueda aportar, del otro lado se debiera permitir que el sector del trabajo pueda aportar. Pero en todos los casos que se hubieran dado discusiones y debates, nosotros íbamos a acompañar las interpretaciones más amplias, aquellas que limiten lo menos posible el aporte del sector privado. Quizás, y eso es mi propuesta, una que acercamos, lo que sería mejor es que tengamos un sistema mucho menos limitado, pero mucho más informado. Yo creo que el voto informado es lo que debemos buscar y que nosotros proponemos en un artículo 55 que haya una publicidad y un listado de quiénes son los aportantes y que esa publicidad y ese listado de quiénes son los aportantes se haga público, así como se hace la publicidad de los espacios políticos, que se haga público, entonces el votante sabe quién es el sponsor de tal o cual candidato. Me parece que el artículo 55 debiera tener la posibilidad de que considere luego el miembro informante un simple agregado que simplemente dice que se ordenará la inmediata publicación de la lista de los 20 aportantes más relevantes y sigue el artículo diciendo de que esto se deberá hacer público una semana antes de las elecciones. Por último, algunas cosas que tienen que ver con cosas buenas. Yo celebro que se imprima la mayor cantidad de boletas, celebro porque es una buena decisión. Si hay una desigualdad a la hora de votar, quienes tienen estructura y quienes no tienen estructuras, sabemos que es que la boleta esté en el cuarto oscuro y eso ocurría hace varias décadas y sigue ocurriendo. Yo soy un defensor acérrimo del voto de papel. A mí no me van a correr de que porque la elección, el resultado se tiene que saber inmediatamente, vamos a quedar en manos de la tecnología y de la informática porque me genera muy poca confianza, muy poca confianza. Prefiero esperar 3 o 4 horas más y que se cuenten. Ahora, sí creo que esto de dar mayor cantidad de boletas genera una igualdad de condiciones, como también me parece también razonable la disminución de la publicidad de 10 al 5%, porque en definitiva la gente queda aturdida
recontra aturdida de escuchar publicidad, y los dueños de las radios, por ejemplo, de pueblo, te dicen, si yo tengo que cumplir con toda la pauta publicitaria y tengo que a su vez pasar la publicidad de mi anunciante, no me queda tiempo para desarrollar el programa. Y los que anduvimos haciendo campaña, a mí me tocó en el 17, estás en pleno de un reportaje y te termina diciendo el periodista por lo bajo, che, te tengo que cortar porque sí o sí tengo que cumplir la pauta. La pauta que por ley le obligamos, y después al ratito te dice, che, sí o sí tenemos que cortar de vuelta el reportaje porque tengo que cumplirle a mi anunciante, porque si no se me ofende. 5% me parece razonable. Por último, yo creo que hay algunas cosas que no tienen que ver con esta ley, pero que merecen un debate muchísimo más profundo y que hacen al financiamiento de la política y a la calidad de la democracia que tanto nosotros buscamos y apelamos. A mí lo que me parece que muchos dijeron acá, la boleta única sería una enorme solución a los costos de la política, una enorme solución. Ya hay provincias que lo están usando y tendríamos una fuerte disminución del costo de la política. Y yo soy un defensor de algo también que lo veo en las dos fronteras. Yo digo, si brasileros pudieron hacer y paraguayos pudieron hacer, uno con un sistema, una forma de Estado más unitaria y el otro con un sistema federal parecido al nuestro, y tiene que ver con la unificación del cronograma electoral. La República Argentina vive una comparsa de federalismo, todo el mundo desdoblamos las elecciones o las juntamos, depende de las conveniencias temporales. Y saben ustedes, y esto es así, nuestros dos vecinos, que los conozco, Brasil y Paraguay, han llegado a un consenso, siendo federal el Brasil y de prácticas mucho más federales que nosotros, donde en un mismo día se elige el presidente de la República con todos los gobernadores, con un régimen electoral parecido y con segunda vuelta en cada uno de los estados, y en otro año y en otra fecha distinta se eligen todos los intendentes. Eso hace a la calidad democrática. Y lo mismo ocurre en Paraguay. En un mismo día se elige el presidente con los gobernadores que tienen muchísimo menos atribuciones a la que tienen en la Argentina, y otro día distinto, en otro año distinto, se eligen los intendentes, y eso genera sin duda alguna mucho más transparencia y por sobre todas las cosas previsibilidad al sistema electoral. Digo previsibilidad porque el problema de los sistemas electorales y de las leyes de financiamiento y de todo es que merece de nosotros, de la clase política, una autocrítica, porque cuando estamos en el gobierno y tenemos el poder, tenemos una enorme tentación a ir adecuando esa legislación a lo que a nosotros nos conviene. Y lo digo tenemos porque yo no tengo autoridad para decir este es el mejor sistema, porque convoqué 2 veces a elecciones y una vez la junté y otra vez la desdoblé. ¿Y por qué lo haces? Por conveniencia y oportunidad política. Como lo hace ahora el presidente, que por una situación compleja, para mí básicamente de la provincia de Buenos Aires, elimina el esquema este de las colectoras, que a mí como espacio político provincial me preocupa muchísimo esto de la eliminación de las colectoras, si no tiene nada que ver con esto del diseño de Buenos Aires, sino tiene que ver que como espacio provincial en alguna oportunidad, por ahí nos gustaría tener un referente nacional. De la forma que está planteado, por ahí terminamos siendo obligados siempre a estar con boleta corta. Pero la conclusión es que desde la política, cuando tenemos poder, muchas veces terminamos adecuando el sistema electoral y también en este caso la ley de financiamiento a las cosas que nos terminan conveniendo. Pido que se tenga en cuenta la posibilidad de esta incorporación de este párrafo en el artículo 55, si es posible lo que abunda no daña, y vamos a acompañar este proyecto sabiendo de que ha sido el resultado de un consenso y de que por lo menos pone reglas claras, que sabemos cómo nos tenemos que mover. Ojalá que este deber ser sea cumplido en lo máximo posible y que sirva también para que la política recupere prestigio. Gracias, presidente.